Para reflexionar. Un momento para tu vida. Reflexión. Buenos días, Dios les bendiga, amados hermanos, qué bendición poder contar con su sintonía. Estamos transmitiendo en vivo nuevamente, disfrutando de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Bienvenidos a su programa Reflexión ya en el viernes 18 de febrero 2022. Siempre es una enorme bendición poderles acompañar y llevarles como siempre el mensaje de esperanza. Así es, que el Señor les bendiga un día más. Qué bueno y qué gran gusto poderles acompañar una vez más. Estamos en antesala de un fin de semana más. Estamos en este hermoso viernes, por la gracia del Señor, acompañándoles y dándole, por supuesto, la bienvenida a su programa Reflexión. Gracias por estar con nosotros, siempre muy pendientes de poderles llevar el mensaje de esperanza y sobre todas las cosas la palabra de Dios, el versículo del día, la frase del día. Todo este esfuerzo lo hacemos para enriquecer su conocimiento y también el que usted pueda compartir la bendición de Dios que podamos adquirir a través de este programa. Saludos especiales a usted que nos sintoniza ya a través de Restauración. Ya estamos transmitiendo a través de la frecuencia 1450 AM en este día viernes y deseamos que usted también reporte su sintonía donde quiera que nos esté sintonizando. Va nuestro más cordial saludo, pero también a los que nos ven a través de las redes sociales. Estamos transmitiendo en las 3 fanpages, en los canales de YouTube habituales y en la red social de Twitter. En fin, estamos conectados para poder aprovechar al máximo el tiempo, el internet y disfrutar de la bendición de Dios. Queremos recordarle, no porque estamos cerrando semana, usted no va a dejar de poner su petición de oración. Al contrario, tenemos un día más para poder delante de Dios nuestras necesidades y nuestras inquietudes. Así es, por supuesto que sí, así que le invitamos en este momento, en esa fanpage que nos está sintonizando, en esa red social, déjenos su comentario. Queremos saber dónde se nos sintoniza, pero también queremos orar por usted. Déjenos su petición, muy importante, siempre presentar esas peticiones. Es cierto, nuestro Dios ya sabe de qué tenemos necesidad, pero a Él le encanta, le agrada que nosotros podamos expresar esas peticiones delante de Él para poder notar, hacerse ver esa confianza, esa fe que nosotros tenemos en Él. Cuando nosotros le pedimos a Él, estamos diciéndole: Señor, yo creo en que tú puedes hacer un milagro en mi vida. Así que déjenos su comentario y también su petición. No olvide poner su nombre, su apellido y díganos cuál es su necesidad, cuál es su petición para estar orando específicamente. Lo puede hacer también usted que nos sintoniza en la frecuencia 1450M. Hágalo a través del 75 54 71 53 o a través del 79 40 42 95. Correcto, queremos saludarle, queremos dar cobertura a cada una de estas transmisiones. Vamos a hacer una pausa en este momento. Gracias por estar con nosotros disfrutando de esta bendición. Gracias por estar con nosotros. Estamos teniendo un pequeño problema con el servicio de internet. Esperamos que usted esté dando cobertura a este programa, pero gracias por estar con nosotros disfrutando de esta bendición. Bien, vamos a dar en este momento el versículo para este día. Gracias, amados hermanos, por estar con nosotros disfrutando esta transmisión que estamos realizando en vivo en este día viernes 18 de febrero. Gracias a la fanpage de Elín San Miguel le presentamos el versículo para este día basado en el libro de los Salmos, capítulo 145, versículo número 17. El Señor es justo en sus caminos, bondadoso en sus acciones.
El Señor es justo en sus caminos, bondadoso en sus acciones. Normalmente cuando tenemos situaciones a las cuales nos enfrentamos en la vida y sobre todo decisiones que nosotros tomamos, resulta interesante que muchas veces las personas, Mari, dice, es que Dios no ha sido justo conmigo, o quizás la vida me premió no de la mejor manera, y empezamos a visualizar, a echarle culpa a Dios, y decimos precisamente lo que el salmista acá nos está corrigiendo. Cuando él dice que el Señor es justo en sus caminos, bondadoso en sus acciones, significa que Él no se equivoca, que quienes muchas veces nos equivocamos somos nosotros al no tomar en cuenta a Dios en los caminos, en la decisión que nosotros vamos a tomar. Y es ahí donde el ser humano casi siempre le echa la culpa a Dios y dice, es que Dios no me cuida, es que Dios no es bondadoso conmigo, y es todo lo contrario de lo que ahora aprendemos a través de la palabra de Dios. Así es, definitivamente. A veces nosotros cometemos errores, vamos por caminos que no debemos ir, y ahí nos acontece algo y después solamente echamos la culpa a Dios y empezamos a decirle, Señor, pero tú has prometido esto, tú has prometido lo otro, y a veces se nos escapa, se nos va de la mente que quizás es consecuencia de algo que hayamos hecho, alguna mala decisión, porque tenemos una costumbre de no consultarle a Dios. A veces hay cosas muy pequeñas, muy mínimas que nosotros vamos a hacer y no le consultamos a Dios. Y es ahí cuando nosotros recibimos algo desagradable en nuestra vida, nos enfrentamos a dificultades, no porque la vida nos haya tratado así, sino porque a veces nosotros tomamos esas malas decisiones y no contamos con el Señor. Y empezamos a echarle culpa a Dios, empezamos a decirle, pero tu palabra promete esto, Señor, ¿y por qué no estás cumpliéndose en mi vida? Y empezamos a murmurar contra nuestro Dios. Pero no, verdaderamente, como lo dice este versículo, el Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es justo, Él nos da a cada uno conforme en su bondad, por supuesto, como dice también este versículo. Pero realmente a veces solamente basta con analizar cuando está pasando algo en nuestra vida, y usted puede ver grandes ejemplos en la palabra de Dios. Saúl, por ejemplo, Saúl era alguien que estaba bien cegado, era alguien que empezó bien, pero después lastimosamente terminó mal. ¿Por qué? Por sus acciones. Y empezaba a decirle, Señor, ¿por qué no me contesta? Y empezó a ver hasta brujas, a hechiceros que estaban ahí, adivinos, para poder recibir una respuesta, porque él estaba desesperado, porque Dios ya no le contestaba. Y a veces así estamos nosotros, ¿y por qué me está pasando esto? Y así estaba Saúl en ese momento, ¿por qué Dios ya no me contesta? No se había dado cuenta que él estaba actuando mal, y por esa razón Dios ya no le contestaba, Dios ya no le escuchaba. Entonces solamente basta con nosotros analizar nuestra vida, cómo vamos en el camino. Si el Señor, imagínese usted, un padre de familia, si el hijo no está caminando bien, no lo va a premiar, no le va a contestar. Quizás si el hijo le pide algo, obviamente el padre de familia no va ni quizás a prestarle atención, o a lo mejor sí. Un buen padre de familia sí realmente le puede decir, mira, pasa esto y lo otro, por esa razón yo no puedo hacer esto. Entonces, pero nuestro Dios lo que hace es guardar silencio. Y a veces nosotros empezamos a decirle, ¿por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios no me da lo que yo le pido? Solamente ve a Saúl como hizo en su vida. Él empezó a alejarse de Dios por aquel celo tan grande que tenía hacia David, y se fue alejando poco a poco de Dios y no se dio cuenta. Y todo lo que él estaba pasando era por la consecuencia de él mismo, por la desobediencia del mismo, pero ahí estaba protestando contra Dios, diciéndole, Dios, ¿por qué no me contesta? Mandaba a llamar a los profetas, habla tú para que Dios me conteste, y empezaba a hacer una y otra cosa, y cometió error tras error. Y lastimosamente usted sabe cómo terminó Saúl, pero a veces nos pasa eso mismo a nosotros, y no es que Dios sea injusto, es a veces por nuestras acciones, porque nuestro Dios, Él es justo y Él es bondadoso. Cobra tanto valor la importancia que cada quien se examínese a Amén. Usted mismo, y poder ahí ver, ¿verdad? Y no echarle la culpa a Dios. Y hay decisiones que tomamos que no necesariamente
nosotros tenemos la culpa tampoco, pero tampoco la tiene Dios. No caer en el error, ¿verdad? Decir es que Dios es injusto conmigo. No es injusto. Lo que pasa es que Él tiene sus planes y sus planes son perfectos. Y la bondad de Dios, ocupando la segunda parte de este versículo, nos habla precisamente de que la buena voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y es ahí donde cobra tanto valor el versículo para este día. Permítame recordarlo, está basado precisamente en el libro de los Salmos, capítulo 145, versículo 17. El Señor es justo en sus caminos, bondadoso en sus acciones. Gracias a la fanpage de Restauración le presentamos la frase para este día. Cuando todo parezca un caos, respira y confía en Dios. Él está acomodando todo en su lugar. Dios no es un Dios que simplemente está a la expectativa de los errores o las malas decisiones que sus hijos tomen, sino que Él está siempre trabajando, Él está obrando y, como dice esta frase, acomodando todo en su lugar. Es necesario que entonces, cuando el caos parece que se apodera de nuestra vida, cuando los problemas vienen y afloran constantemente en nuestro corazón, en nuestro trabajo, en nuestra vida, cuán importante es dejar todo en las manos de Dios. Recuerde que Él está acomodando cada pieza en su lugar y quizás le va a llevar más tiempo que el que nosotros deseamos porque ya no aguantamos, queremos salir de esa situación, pero tranquilo, Dios está acomodando todo en lo que pareciera un orden total. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Así dice una frase de una alabanza de Dani Berríos, y eso es una gran realidad. Nunca nuestro Dios se ha descuidado, nunca es que a Él se le ha escapado de sus manos el que usted quizás esté atravesando un caos. Nunca es eso. No es que Él ya no le escucha. Si usted está caminando rectamente, si usted es alguien que está haciendo la voluntad de Dios, que procura ser agradable delante de Dios, le aseguro, Dios está teniendo especial cuidado de su vida. Dios está siempre viendo, como aquel artífice de plata que está viendo que la plata esté en el punto exacto para sacarlo de aquel horno. Dios está viendo, Dios siempre está ahí trabajando. Él nunca va a descuidarse de sus hijos. Él es fiel a cada una de sus promesas. Así que, por lo tanto, amados hermanos, confíen en el Señor. Si usted se siente que está en un caos, confíe en Dios, porque Él sabe lo que está haciendo. Él sabe qué va a hacer con su vida. Él sabe si está permitiendo que usted esté pasando por ese horno para poder pulir su vida, y quizás le espera algo grande, algo maravilloso, pero mientras debe de confiar en el Señor. Recuerde, a Él no se le escapa nada de sus manos. La Biblia dice que el que está en sus manos, nada ni nadie lo arrebatará. El Señor sabe hacia dónde lo lleva, así que lo que tenemos que hacer, como dice este versículo, confiar en el Señor, porque Él no está acomodado, Él está trabajando. Solamente esperen el tiempo, que de Él son las sazones y obviamente sus tiempos. El tiempo de Dios siempre es perfecto, y recuerde que Él está trabajando, está acomodando cada pieza en su lugar, y por más que nosotros nos descuidemos, voy a decirlo, recuerde que Él siempre tiene un control perfecto sobre todas las cosas, aún las malas decisiones, aún las circunstancias adversas que se presentan a su vida. Dios está detrás de toda esa situación y Él tiene el perfecto control. Solo confíe su problema, su angustia, y póngalo en las manos de Dios. Estamos ya casi tocando el fin de semana, y es buen momento de poder cerrar la semana, analizar si estamos caminando bajo la cobertura de Dios, si estamos confiando, si estamos dejando que Dios ponga cada pieza en su lugar, si estamos dejando que Él esté ordenando nuestra vida en todos los ámbitos, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestra familia, que es tan importante para Dios, porque la familia es lo que de alguna manera deja entrever lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así que, mis queridos hermanos, el versículo y la frase de este día nos llevan a una reflexión. Analicemos nuestra vida, analicemos nuestro corazón, y sobre todas las cosas confiemos, no le echemos la culpa a Dios, sino que confiemos en sus bondades, que Dios tiene todo bajo su perfecto control.
Así es, por supuesto que sí. Sigamos confiando, dependiendo de la mano poderosa de Dios. Recuerde que Él sigue siendo el mismo Dios de ayer, de ahora y por todos los siglos. Así que sigamos confiando en Él. Y recordarle también, amados hermanos, si usted tiene una petición, envíala. Déjenos su comentario, déjenos su petición en la red social donde usted nos está sintonizando, o también a través del 7554-7153 o el 7940-4295, y con gusto estaremos orando por usted. Gracias a los que recién nos sintonizan a través de las plataformas en las redes sociales. Quédese con nosotros porque queremos compartir desde ya la palabra de Dios. Gracias a usted que ya está dejando sus comentarios, está compartiendo la transmisión. Le invitamos para que se quede con nosotros porque viene el plato fuerte, el plato de poder comprender la palabra de Dios a través de esta serie de parábolas de Jesús. Oremos entonces, digámosle: Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, por este momento especial que tú nos concedes, poder compartir, Señor, de tu bendita palabra. Gracias porque tú, Señor, tienes cuidado, control de nuestra vida. Gracias por cada persona que siempre está pendiente, queriendo recibir, a pesar de los inconvenientes, una palabra que lleva como objetivo darte la gloria a ti. Que tú edifiques a tu iglesia, que tú edifiques a tu pueblo, que aquellos que no te conocen puedan conocer de tu gracia, de tu misericordia. Aquellos que están viviendo bajo una religiosidad, ayúdales a entender que tú eres el dador de la vida, que tú eres el autor y consumador de la fe, y que para ti no hay nada que sea imposible. Gracias, Dios mío, a ti sea toda la gloria, todo el honor, la alabanza es solo para ti. Amén, Señor, y amén. Continuamos en esta serie Parábolas de Jesús. El día de ayer iniciábamos esta parábola del buen samaritano. Quiero continuar, realmente nos ubicamos por qué es que Jesús contó esta parábola, ya que un intérprete de la ley se acercó a Jesús para probarle, como decía específicamente la Escritura, y ese intérprete de la ley le dijo al Señor que quién era su prójimo, en base a una conversación, la cual no voy a repetir por tiempo. Le dice: ¿quién es mi prójimo? ¿No sabes quién es tu prójimo? Entonces te voy a contar esta parábola. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de los ladrones. Y ahí el Señor empieza a ilustrar la parábola. Yo explicaba el por qué el Señor contó esta parábola, explicaba el contexto de la parábola, y ahora viene específicamente, quiero ocupar este segundo programa para hablar del buen samaritano, haciendo las aplicaciones respectivas, y los visitantes, los participantes de esta parábola que el Señor Jesús contó. En primer lugar, llevamos a mención específicamente el sacerdote y el levita. Aquí hay detalles interesantes y déjeme hacerle el marco de referencia. En este momento dramático de la historia, Jesús presenta un poco de esperanza. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y recuerde que la cita que nos ocupa es Lucas capítulo 10 versículo 31. A primera vista esto parece ser la mejor de las noticias. Aquí viene un siervo de Dios, el que ofrece sacrificios por el pueblo en el templo, recuerde, según la época, un hombre espiritual que debe ser un modelo de compasión, y que usted puede tener un mayor marco de referencia de cómo eran los sacerdotes según Hebreos capítulo 5 versículo 2, en la misma ley mosaica en Levítico capítulo 19 versículo 18 nos da un amplio recorrido de lo que era un sacerdote o un levita, que específicamente él debía saber también que los versículos de Levítico, versículo 33 y 34 de ese mismo capítulo expone el principio del amor al prójimo, con una aplicación sorprendente. Sorprendente digo porque también era de amar a los extranjeros. Cuando el extranjero morare con vosotros, y voy a citar específicamente un pasaje del Antiguo Testamento citado en Levítico: cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo.
Oiga, qué interesante. Según un sacerdote, sabría lo que específicamente la función de ellos, lo cual Dios ya la había establecido. Por ejemplo, Miqueas capítulo 6, versículo número 8, lo declara de una manera categórica y sorprendente. Él dice: ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El sacerdote estaría plenamente consciente de que el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será escuchado. El principio detallado lo encontramos en Santiago capítulo 2 versículo 13. Se entreteje con el Antiguo Testamento, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Sin duda estaba familiarizado con el libro del Éxodo. Si encontrares el buey de tu enemigo o un asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres al asno del que te aborrece caído debajo de tu carga, le dejarás sin ayuda. Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Así que si una persona encontraba el burro de un enemigo, específicamente, estaba obligado a rescatarlo. ¿Cierto? Eso es la ley mosaica, eso es lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Por supuesto, tenía un deber mayor de ayudar a un hombre en condición grave. Si la ley mosaica le decía al sacerdote que tenía que ayudar al burro de su prójimo, ¿cómo no iba a tener que ayudar a un hermano o a un, voy a decirlo de esta manera, visitante de aquella región? Pero este destello de esperanza duró poco. Cuando el sacerdote vio el hombre herido, dice Lucas 10:31, pasó de largo. El texto griego usa un verbo que no se encuentra, voy a decirlo, en ninguna otra parte de las Escrituras, y es el siguiente. El prefijo anti, por supuesto, significa opuesto. Es un verbo activo que significa que el sacerdote deliberadamente se trasladó al lado opuesto del camino. Se salió de su ruta para evitar al viajero herido, rehuyendo al propósito de esa persona que estaba tan necesitada. Es obvio que el sacerdote no tenía compasión por la gente, es obvio. En peligro grave podía estar, pero él no estaba dispuesto a ayudarlo. Ninguna otra conclusión se puede sacar de esto. Jesús le devolvió la pregunta que el intérprete de la ley le había hecho y que yo se la mencioné el día de ayer: ¿quién es mi prójimo? Pero no, esa no era la pregunta correcta. Jesús le está demostrando mediante esa parábola que la recta compasión no es estrecha. No está buscando las definiciones de las cuales de los que sufren califican para merecer una ayuda. No, el Señor no está hablando de eso. Los deberes del segundo gran mandamiento no se definen por cuestión de quién es nuestro prójimo. De hecho, lo contrario es el amor verdadero. Nos obliga a ser prójimos incluso de los extranjeros, de los extraños. El significado pleno del segundo gran mandamiento incluye el principio que Jesús recalcó en Mateo capítulo 5 versículo 44. ¿Y cuál fue? Debemos amar incluso a nuestros enemigos. Difícil, si yo le dijera. Son nuestros prójimos también, y por lo tanto estamos obligados a bendecirlos, a hacerles bien y hasta orar por ellos. El sacerdote resulta insensible en esta parábola. No es necesariamente incluido como una acusación al sacerdocio en general, no. Era muy cierto que muchos de los sacerdotes y otros líderes religiosos de la época de Jesús carecían de compasión. Esta era una realidad. Pero este no es el asunto aquí. Este sacerdote representa a cualquier persona con pleno conocimiento de las Escrituras y familiarizada con los deberes de la ley, quien se espera que ayude, pero no lo hace. El siguiente versículo presenta a un levita. Este es el segundo personaje. Todos los sacerdotes eran, por supuesto, de la tribu de Leví. Más específicamente, los que servían como sacerdotes eran descendientes de Aarón, uno de los hijos de Leví. Por lo tanto, el término levita se refirió a los descendientes de Leví,
que no eran también descendientes de Aarón. Ellos servían en papeles subordinados en el templo. Algunos eran ayudantes de los sacerdotes, algunos eran de la policía del templo, otros trabajaban en varios papeles del mantenimiento y servicio en los terrenos, específicamente siempre del templo. Pero sus vidas estaban dedicadas al servicio religioso. Por lo que como sacerdotes se esperaba que estuviesen un conocimiento de las escrituras hebreas. Sin embargo, cuando este levita llegó al lugar donde el herido estaba, hizo lo mismo que el sacerdote. Tan pronto como vio a la víctima indefensa en el suelo, se movió hacia el lado opuesto del camino. Este era otro hombre, desprovisto de compasión, carente de misericordia. Si anteriormente en Lucas capítulo 10 Jesús oró: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños, sí, Padre, como así a ti te agradó. Estos dos personajes religiosos en la parábola, un sacerdote, el segundo un levita, encarnan lo que Jesús quiso decir con los sabios y entendidos. Representaban los más educados y más altamente estimados religiosos de su cultura, pero en realidad no conocían a Dios. Tampoco eran verdaderamente aptos para el cielo, eran hijos de desobediencia y por lo tanto objetos de la ira de Dios. Ellos no tenían verdadero amor por Dios, a Dios, porque si alguien ama a Dios, también guarda sus mandamientos. También no amaban a sus prójimos específicamente, porque cuando se enfrentaron a una necesidad real, a una necesidad urgente y tuvieron una oportunidad de demostrar el amor, no lo hicieron, se negaron a hacerlo. Ellos son notables ejemplos de personas religiosas que observan puntilosamente la ley ceremonial, incluso dedicaban sus vidas al servicio, pero carecían de cualquier virtud real que se necesita. La gente a veces cita esta historia del buen samaritano señalando al sacerdote y al levita como ejemplos de absoluta impiedad, y luego cierran el libro y con una sensación de superioridad moral se acabó. Para hacer esto es no entender el mensaje que Jesús quiere darnos. Es cierto que se puede condenar la cruel indiferencia de esos dos personajes, el sacerdote y el levita, son crueles. Su negligencia deliberada es digna de mirarse con absoluto desprecio. Pero al hacerlo, ¿sabe qué es lo que pasa? Nos condenamos también a nosotros mismos. La actitud de ellos es precisamente lo que vemos en la naturaleza humana en la actualidad, incluso dentro de nuestros propios corazones. Pensamos: no me quiero involucrar, no conozco lo que este hombre o las personas que lo golpearon pudieran hacerme, a saber si es un ladrón que está tirado, y empezamos a poner una y mil excusas. En algún momento tenemos voy a decirlo de esta manera, las justificaciones exactas del momento para mostrar una insensibilidad a la hora de mostrar nuestro verdadero cristianismo. Esa indiferencia, ese descuido de personas en extrema necesidad, incluso si no mostramos, voy a decirlo, esa entereza, fracasamos demostrando lo que realmente debemos ser, hijos de Dios. Jesús muestra esta idea, y préstenme bien su atención, esta idea inconfundible al presentarnos al buen samaritano, y ahí va a quedar bien de manifiesto. Cuando se enfrentaron específicamente la diferencia entre los judíos y los samaritanos, porque es importante hacer eso. El samaritano aparece como un giro inesperado dentro de la parábola en la historia de Jesús. Al igual que el hombre que fue golpeado, que fue robado, el samaritano viajaba solo. En algún momento, después de que el sacerdote y el levita habían pasado, el samaritano llegó a la escena. A diferencia de los dos clérigos profesionales, el samaritano tuvo compasión. Cuando vio el cuerpo ensangrentado del pobre viajero, según Lucas capítulo 10, versículo 33,
la víctima del robo era un hombre judío. Esto sería perfectamente claro para los oyentes de Jesús, ya que el escenario de la historia está en Israel, en un camino desierto para salir de Jerusalén. Recuerde eso. Los gentiles raramente viajaban por ahí, mucho menos los samaritanos. En la mente de la audiencia original de Jesús, un samaritano sería la fuente probable de menos ayuda para un viajero judío en peligro en el camino de Jerusalén a Jericó. En primer lugar, los samaritanos evitaban habitualmente este camino. Un samaritano viajaría por él si había una emergencia, pero una emergencia grave que lo obligara a hacerlo. Pero más que esto, los judíos despreciaban a los samaritanos y viceversa. No podían. Judíos y samaritanos no se llevaban. Una enconada hostilidad mutua había dividido a los dos pueblos desde hacía muchos siglos atrás. Los viajeros judíos que iban a Galilea tomaban el camino de Jerusalén a Jericó precisamente porque querían evitar Samaria, no pasar por Samaria. La gente en este camino no se dirigía hacia el norte en dirección de Galilea de manera directa, sino hacía el viaje hacia el este, hacia Perea, al otro lado del río Jordán. Era una ruta indirecta a Galilea, más larga, más ardua, pero sin tener que pasar por Samaria. Y eso es lo que elegían específicamente. El pueblo judío consideraba a los samaritanos étnica y religiosamente impuros. Los samaritanos igualmente estaban resentidos y menospreciaban sus primos, algo así como primos judíos. Los samaritanos descendían de israelitas que se habían casado con paganos después de que la mayoría de la población del reino del norte de Israel fueron exiliados, recuerde, por los asirios allá en el año 722 a.C. Y usted puede leer el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 6. Cuando los asirios conquistaron el reino del norte de Israel, se llevaron gran parte de la población en cautiverio. Y a propósito poblaron la tierra con paganos expatriados de otras tierras gentiles. Y trajo el rey de Asiria, se lo leo ahora, gente de Babilonia, de Aba, de Hamat, de Sefaín, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. O sea que tomaron control de toda Samaria, habitaron en esas ciudades. O sea, hubo una mezcla. Y aconteció al principio que cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos a Jehová. Entonces note, lo que habían hecho ellos era una mezcla. Claro, todo esto era porque Dios había castigado a Israel. Algunos israelitas rezagados permanecieron y volvieron a la tierra después de que la mayoría de sus hermanos se vieron obligados a exiliarse. Estos israelitas que se dispersaron se mezclaron y se casaron con algunos paganos, específicamente que llevó este rey. Si bien mantuvieron algunas tradiciones arraigadas en doctrinas del Antiguo Testamento, también añadieron suficientes creencias paganas, y en esa mezcla que está precisamente en una última instancia se convirtió lo que se le conoce como el culto samaritano. Algo fundamentalmente muy diferente del judaísmo o del paganismo. Era una religión mestiza, equivalente a las sectas, voy a decirlo, disfuncionales. Por supuesto, los judíos fieles veían al samaritano como corrupto, como sucio, como una tradición precisamente que no tiene asidero bíblico, porque era una mezcla. Durante la época de Esdras, los judíos del reino del sur comenzaron a regresar de la cautividad a Babilonia. Permítame hacer ese cuadro para entender el porqué de la parábola. Cuando empezaron a reconstruir el templo de Jerusalén, recuerde que los samaritanos les ofrecieron ayuda. Incapaces de ocultar su desprecio justificado en ese sincretismo samaritano, los judíos le negaron a recibir la ayuda a ellos. Así que los samaritanos trataron de sabotear el proyecto. Y eso usted lo puede encontrar en el libro de Esdras, capítulo número 4. Y unos años más tarde, bajo el impulso de Sanbalat,
Ellos también trataron de detener la reconstrucción del muro de Jerusalén por medio de Sanbalat a Nehemías, que era el que estaba tomando mucho protagonismo para la reconstrucción de aquellos muros. A partir de esa época, a través de los siglos, judíos y samaritanos mantuvieron la más amarga enemistad entre ellos. Entonces, note, los judíos consideraban a los samaritanos como apóstatas, que habían vendido su primogenitura espiritual. Después de todo, los samaritanos habían participado activamente de aquella contaminación de la tierra, habían contaminado la descendencia y eran culpables de toda idolatría. En la manera de pensar de los judíos, la existencia de los samaritanos era algo malévolo, era un producto o fruto derivado de los pecados de Jeroboam. Al igual que Jeroboam, en última instancia, los samaritanos construyeron un templo para ellos mismos, como sacerdotes falsos, con sacrificios fuera de ley. Según los cálculos de los judíos, eran peores que los paganos debido a la sutileza con la que habían contaminado su religión. El odio de los samaritanos hacia los judíos no se quedaba atrás. Cerca de 130 años antes de la época de Cristo, la nación samaritana había sido derrotada por Juan, específicamente un rey judío de la dinastía de los macabeos. Los judíos demolieron el templo samaritano en el monte Gerizim, y a pesar de que el templo nunca fue reconstruido, los samaritanos insistían en que Gerizim era el único lugar legítimo de adoración, según Juan capítulo 4 versículo 20, cuando Jesús se le presenta a aquella mujer, específicamente la mujer samaritana, que le da ese título el Evangelio de Juan. Hoy día hay menos de 1 millar de samaritanos, pero todavía adoran en Gerizim. En tiempos de Jesús, la animosidad entre judíos y samaritanos era especialmente feroz. El profundo desprecio de los judíos por sus primos que habían hecho ese mesticismo, esa mezcla, no se podían llevar. Habían mucha rivalidad entre ellos. Así que aquí está un hombre samaritano. Y lo que es peor, el Señor lo lleva a mención dentro de esta parábola. Y por eso el título, la parábola del buen samaritano. Y aquí está este hombre, un samaritano, a quien el líder religioso judío típico asumirá que es el enemigo obligado del viajero herido. Si el sacerdote y el levita le dieron la espalda, ¿qué haría este samaritano cuando viera a un judío que estaba indefenso en medio de un apartado del camino? Lo mataría o robaría su cadáver. De ningún modo. Viéndole, dice Lucas capítulo 10 versículo 33, viéndole, ¿quién? El samaritano. Viéndole, dice, fue movido a misericordia. ¿Qué está tratando de decir Jesús ahora? Si es que no se podían ni ver. Es algo así como cuando las personas dicen, es que la sangre de esa persona me choca, dice. No, es que no puedo ni verla, no sé qué me pasa. Pero ahora Jesús sabía que esos dos pueblos no se llevaban, y ahora Jesús dice que cuando venía un samaritano fue movido a misericordia. ¿Qué está tratando de decirnos Jesús con esta parábola? Fue una respuesta preliminar a la pregunta original de aquella persona intérprete de la ley. Y es una respuesta difícil con un reproche sutil dirigido al intérprete que planteó la cuestión de quién es mi prójimo. En primer lugar, sus posiciones privilegiadas como líderes religiosos no sirvieron para que el sacerdote y el levita fuesen aptos para el reino. O sea que nosotros podemos estar confundidos, porque las iglesias ahora pueden llenarse de personas religiosas, pero no ser salvas. Las iglesias pueden llenarse de personas que tienen privilegios, pero no ser salvas. La religión pura y sin mácula delante de Dios no consiste en derechos de nacimiento y abolenco, o en rituales, o en confesiones rutinarias de la fe. La religión pura es algo completamente distinto. Y aquí eso es lo que el Señor quiere destacar a través de esta parábola del buen samaritano. El Señor
Uno se preguntará, ¿qué es lo que quiere destacar? ¿Cómo es que el samaritano, si judíos y samaritanos no se llevaban, cómo es que este samaritano fue movido a misericordia? El samaritano ahora toma un lugar central de la historia. Y aquí viene el punto principal. Observe cómo este hombre ama. Viéndole, fue movido a misericordia, porque dice que viéndole, nada notable hay aquí. El sacerdote y el levita llegaron hasta este punto, pero no mostraron amor. Este hombre, un hereje marginado, un hombre despreciado como lo eran los samaritanos, ese fue movido por la compasión. Algo en su corazón se compadeció de este hombre, una sensación de tristeza, de pena, de empatía tierna, si usted quiere. Él vio, aceptó la necesidad urgente de rescatar, de recuperar a aquel hombre. Él llevó la carga del hombre herido como si fuera la suya propia. Y dice el versículo 34, acercándose. Este es el polo opuesto de lo que hicieron el sacerdote y el levita. Él vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Recuerde que todo lo de valor había sido tomado del hombre herido. Así que sea cual sea los vendajes que el samaritano usó, salieron de su propia bolsa o de su propia ropa. El vino era antiséptico, el aceite era como una especie de bálsamo o un analgésimo, traduciéndolo ya a nuestro lenguaje actual. Esto limpiaría y sellaría las heridas de manera que ayudaría a prevenir aquella infección. El aceite también hidrataba, calmaba, suavizaba el tejido. ¿De dónde vino el aceite y el vino? Eso es lo que está mencionando la parábola y por eso lo llevo a mención. Los viajeros de largas distancias llevaban aceite para cocinar y vino para beber. El samaritano estaba usando sus propias provisiones. Recuerde que estaban yendo de Jerusalén a Jericó. La expresión utilizada nos dice que él no fue tacaño con el vino o con el aceite. Él no estaba usando un gotero o untando solo un poco en los lugares lesionados y ahí con una gotita. No. Él lavó completamente las heridas del hombre. Jesús está recalcando deliberadamente la fastuosa generosidad del samaritano. Entonces Jesús le dice, y poniéndole en su cabalgadura. Esto era probablemente un burro o una mula, si usted lo quiere. Versículo 34. Se trataba del propio animal del samaritano. Así que el samaritano caminó mientras que el hombre lesionado iba en su cabalgadura. Lo que Jesús pretende en este momento subrayar es que esto no es un cuidado mínimo. El samaritano estaba haciendo un sacrificio extraordinario para alguien que ni siquiera sabía quién era. El samaritano lo llevó al mesón, cuidó de él, él no lo dejó ahí solo, se quedó con el viajero herido, adquirió una habitación, instaló al hombre en ella, luego quedó específicamente para cuidarlo hasta que recobrara toda su salud. Él continuó tratando aquellas heridas, lo alimentó, veló su sueño, se preocupó que se sintiera cómodo, que tuviera agua para beber y de cualquier otro cuidado que el hombre herido estaba necesitando. El samaritano se quedó con él durante toda la noche, porque el versículo 35 expresa, al otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. 2 denarios. Era el salario de 2 días completos, como lo vimos en la parábola anterior. Y por lo que sabemos de los precios en aquel momento, eran suficientes para 2 meses de alojamiento y comida en una posada junto al camino como esta. De nuevo, era una notable muestra de caridad, especialmente teniendo en cuenta que los hombres eran extraños entre sí, habrían sido considerados enemigos por la mayoría. Sin embargo, el samaritano renunció a sus propias ropas, a sus propias provisiones, a su tiempo, a su noche de sueño, a su camino de suma importancia, a su destino específicamente. Pero él estaba más preocupado por las necesidades de su prójimo que por cualquier otra cosa. Así que dejó una cuenta abierta a favor del hombre herido. El samaritano no conocía al otro hombre. Él no sabía por qué el viajero estaba en la condición que lo encontró.
y en la narración de la historia por Jesús, ni siquiera se detuvo a investigar, a someter al hombre a cualquier tipo de interrogatorio. Su corazón estaba tan lleno de amor que cuando alguien se cruzó en su camino con una necesidad desesperada que era capaz de satisfacer, hizo todo lo que humanamente él pudo hacer. Pero seamos honestos con nosotros mismos. Si nos encontramos en un escenario como el de la vida real, como es exactamente como lo que estamos viendo en este momento, la mayoría de nosotros probablemente pensaría que la generosidad del samaritano hacia un extraño parecía excesiva. Piénselo por un momento. ¿Alguna vez dejó todo de lado para ayudar a un desconocido en una situación desesperada? Más al punto, ¿alguna vez ha hecho esto a alguien que era su enemigo? Les hago otra pregunta. ¿Corrió usted el riesgo de contagiarse con tal de ministrar a todas sus necesidades? Les hago otra pregunta. ¿Le proporcionó todo lo que necesitaba? Vendas para sus heridas, el alimento, se quedó con él a través de una larga noche de dolor, pagó sus cuentas, le proveyó la habitación para varias semanas, comida, atención médica, y luego le dejó un cheque en blanco para que pagara todo lo que necesitara? Pues no tengo que responder, pero por cuestión de orden tengo que responderle: no lo haríamos. Y eso me hace pensar el amor sin límites. En realidad hay alguien que ha hecho todas estas cosas para usted, que me está escuchando o que me está oyendo. Esta es precisamente la forma en que cuidamos de nuestras propias necesidades. Dame lo que necesito, llama al mejor médico, llévame a la mejor instalación médica, organiza el mejor cuidado que puedas conseguir, cuida de mí siempre y cuando lo necesite, mímame. ¿Sabe? Cuando veo esta parábola, podríamos conseguir estar más cerca al verdadero sacrificio propio con un miembro de la familia o con un amigo muy cercano. Pero ¿quién haría esto por un extraño? Es más, por un enemigo. Es más, voy a decirlo esto, me voy a atrever a decir esto. Algunos, ni por sus familiares, muestran un amor sin límites. Ni por la familia muchas veces nosotros nos desvivimos. Sin duda, usted ha hecho algo maravillosamente generoso en algún momento de su vida, pero en realidad ama a extraños como este personaje. Por supuesto que no. Jesús está describiendo un amor poco común que no tiene límites. Tenga en cuenta que esta es también una especie de réplica a la pregunta original del intérprete de la ley que se encuentra en Lucas capítulo 10 versículo 25. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La respuesta es la siguiente: ¿qué está escrito en la ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien ha respondido. Aplausos para el intérprete. Haz esto y vivirás. Jesús contó la parábola del buen samaritano con el fin de mostrar el estándar increíblemente alto que establece la ley para nosotros. Es un reproche, no solo para aquel intérprete, sino también para nosotros. Si realmente amáramos siempre a nuestros prójimos de la misma forma en que nos amamos y nos cuidamos a nosotros mismos, la generosidad del samaritano no parecería tan notable, sino una realidad de la vida. Con la poderosa lección de la parábola todavía flotando en el aire, aquel personaje tenía una sola respuesta posible: el que usó de misericordia con él. Versículo 37 de Lucas capítulo 10. La siguiente respuesta de Jesús debería haber provocado una profunda convicción y una humilde confesión de la propia incapacidad del hombre. Y el Señor le dice: ve y haz tú lo mismo. Aquí está el asunto. La ley exige que usted ame así todo el tiempo. Y no hay una debilidad. Tiene que amarlo así. Eso es la ley. Como intérprete de la ley, el hombre debería haber conocido que no podía realizar un simple acto de altruismo extravagante o imaginar que él había cumplido con las exigencias de la ley siempre. La ley exige perfección todo el tiempo. Pero aquí viene la aplicación, porque el tiempo se me está avanzando.
Jesús nunca quiso tal promesa a almas engreídas o santurronas. Tanto este hombre como el joven rico le hicieron preguntas específicas acerca de cómo heredar la vida eterna, y él les responde confrontándolos con las exigencias de la ley. Pero para ellos que tienen oídos para oír, él dejó de forma constante y muy clara que la vida eterna no se gana mediante los méritos de la ley, más bien es la herencia de la gracia de todos los que verdaderamente ponen su fe en Cristo como Señor y único Salvador personal. El hombre aceptó la lección que Jesús estaba enseñando, confesó su incapacidad cuando Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo, reconoció su necesidad de gracia y de arrepentimiento. Al parecer, no. Este es el final de la historia. Lucas pasa inmediatamente a un incidente diferente del ministerio de Jesús, públicamente deshonrado. Su fallido intento de ganar un combate verbal con Jesús, el anónimo intérprete de la ley, simplemente desaparece de la narración y nunca más oímos hablar de él. Como típica persona religiosa, orgullosa, autosuficiente, está bien que la parábola nos motive a perfeccionar nuestro amor por nuestro prójimo. Espero que usted sea motivado de esa manera. Si usted últimamente ni a sus familiares, ni a los que viven en su casa, usted les da el valor, les auxilia, les guía, usted tiene que tomar en cuenta esta parábola. Pero si esta es su única respuesta a la parábola, entonces es prácticamente la peor respuesta que alguien podría dar a esta lección que Jesús estaba enseñando. Esta parábola tiene el propósito de impulsarnos a confesar nuestra debilidad pecaminosa, pero también buscar gracia y misericordia, acercándonos arrepentidos, con fe en Jesucristo. Él es el único que cumplió verdadera y perfectamente a los que por Él se acercan a Dios. Aquí cito Hebreos capítulo 7, versículo 25. Él es la única fuente verdadera de vida eterna. Si bien este intérprete de la ley verdaderamente hubiese mirado en la ley de Dios como él mismo recitaba los mandamientos, hubiera reconocido su pecado en lugar de alejarse y luego olvida cómo era. Habría encontrado un Salvador cuyo yugo es fácil y ligera su carga. Pero como vemos, la historia termina sin una pizca de arrepentimiento en su parte. Esto no debe ser nuestra respuesta a esta parábola. Tengo que terminar, pero quiero hacerle 3 aplicaciones que considero muy importantes. La primera de ellas es cuán importante es que cada uno de nosotros no vivamos religiosidad. La religión nos salva. Que cada uno de nosotros que hemos escuchado o que sabemos de la palabra de Dios, que esto sea para nosotros motivo, sí, de aprender, de conocer, pero más de conocer, de llevar a la práctica el conocimiento que ahora nosotros tenemos. Segundo, los privilegios, las liturgias no salvan a nadie. Usted puede pasar todo el día en una iglesia, no va a perderse ninguno de los cultos, pero si usted no le ha entregado su vida a Cristo, estamos mal, mi viejo. Tenemos que dar el paso de obediencia, de fe. Y tercera aplicación de esta parábola: cuán importante es que tengamos misericordia, como un día Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Estábamos muertos. El mundo ahora gime de dolor, de sufrimiento, pero están buscando donde no hay. Están buscando donde fuentes equivocadas. La única fuente inagotable de esperanza es Cristo Jesús. Yo no le hablo de una religión, le hablo de que usted confíe su angustia, su problema, y lo ponga en los brazos amorosos de Cristo Jesús. Hay personas, y esa sería una cuarta aplicación, que malentienden esta parábola y dicen: ya ve, la iglesia está obligada a ayudarnos. No, caballero, no estamos obligados a ayudarle. Le ayudamos porque le amamos. Le ayudamos porque Él nos amó primero. Y si Él nos amó primero, hay suficiente amor para amarle a usted, para poner delante de Dios sus necesidades. Por eso
es que compartimos esta bendita palabra. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres misericordioso, bondadoso con nosotros. Te ruego, Señor, que tú estés tomando control de cada una de las personas que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Bendíceles abundantemente, guárdales, inquiétales siempre a buscar de tu presencia, de tu rostro. Dale, Señor, siempre la veracidad de que no es del que quiere ni del que corre, sino del que tú tienes misericordia. Gracias por tener misericordia de cada uno de nosotros. Tu amor, Señor, está siempre para darnos vida, para darnos paz, para darnos salud, para darnos, Señor, vida y vida en abundancia. Dios mío, ahora rogamos que tú tomes control de estas enseñanzas y ayúdanos a poder llevarlas a la práctica. Te ruego por mi vida, Señor, ayúdame, Padre Celestial, sobre todas las cosas, a identificar, Padre, no solamente las necesidades que las personas puedan tener, necesidades físicas, materiales, sino que también sus necesidades espirituales. Todo esto lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado, porque desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Gloria a Dios. Hemos compartido el consejo de la palabra de Dios. Gracias, amados hermanos, por estar con nosotros. Vamos a dar lectura a cada uno de los comentarios. Estamos transmitiendo en vivo, deseando de que usted pueda identificarse precisamente. En breve vamos a estar orando por cada una de las necesidades del pueblo de Dios. Así es, amén, que el Señor les bendiga una vez más. Por aquí tenemos ya los comentarios de la fanpage de Elín San Miguel y tenemos a mi hermana Janek de Membreño que nos envía un emoji. También tenemos a mi hermana Teresa Martínez que nos dice: bendiciones, hermanos, gracias a Dios por permitirnos terminar una semana más ya en sintonía para escuchar la palabra de nuestro Dios, nos dice mi hermana Teresa. Saludos, amén, hermana, saludos cordiales también a usted. Esos son los comentarios de la fanpage de Elín San Miguel. También tenemos por aquí en la fanpage de los 1450M y nos dice mi hermana Rebeca Israel: buenos días, soy Norma de Arequipa, dice, amén, bendiciones, hermana. Pido, dice, por mi papá Andrés Apaza Arce, dice, y por mi mamá Bonifacia Condori de Aspaza. Los han demandado, dice, pido que el juez los apoye en la audiencia del 12 de abril. Amén, amén. Con gusto vamos a estar orando. Sabemos que tenemos un Dios justo, un Dios todopoderoso, así que vamos a estar orando por sus padres, hermanos. Confiamos en el Señor. Y mi hermana Leticia Jiménez nos dice: bendiciones. Amén. Bendiciones también para usted, amada hermana. Cada uno de ustedes que nos han enviado sus comentarios, muchas bendiciones. Con gusto vamos a estar orando. Recuerde, para Dios no hay nada imposible. Estos son los comentarios en la fanpage de Elín San Miguel y de Restauración. Bueno, en Elín San Miguel se unen más comentarios en este momento. Leíamos el de mi hermana Teresa, ¿verdad? Mi hermano Joshua Soey Arevalo también nos escribe y nos dice: Dios me los bendiga, siervos del Señor. Mi hermana Julie de Segura también en Elín San Miguel nos dice: bendiciones, amados hermanos, muy buen mensaje, les escucho desde Huizúcar, La Libertad. Bueno, un gusto desde ese departamento de La Libertad, específicamente en la región de Huizúcar. Saludos a Julie de Segura, gracias por disfrutar con nosotros de esta bendición a través de la fanpage en Elín San Miguel. Tengo los comentarios en la fanpage de su servidor, o que puede encontrarnos como @Melvin López Elín. Fíjese que mi hermana Reina Valdés nos dice: bendiciones, hermano pastor y hermana Mari, Dios siga usando sus vidas, pues son de gran bendición. Amén. Saludos, mi hermana Reina Valdés, saludos hasta Estados Unidos, gracias por estar con nosotros disfrutando de esta bendición. Hermosa alabanza también nos dice mi hermana Dorian Aparicio: muy linda la palabra, bendiciones, pastor Melvin y su amada esposa. Amén. Saludos, mi hermana Dorian, por cierto, también desde ese país extranjero. Etelvina Campos: gloria a Dios, hermanos, por su esfuerzo. Mi hermana Elizabeth nos dice: Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Saludos, mi hermana Elizabeth, gracias por disfrutar con nosotros de esta bendición. Abimael nos dice: bendiciones, Abimael Bautista. Sandra Ortiz: bendiciones, hermanos. Amén. Saludos, mi hermana Sandra, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Dorian Aparicio: bendiciones, amados hermanos, siempre listos, escuchando la palabra de Dios
Dios. Bendiciones para todos los que estamos en esta transmisión. Mi hermana Julia Ruano también nos escribe: buenos días, Dios les bendiga. Amén. Saludos, mi hermana Julia. Etelvina Campos: ya estamos, buenos días, aprendiendo más de la palabra de Dios. Amén. Saludos, mi hermana Etelvina. Gracias por disfrutar con nosotros de esta bendición. Realmente es mucha satisfacción para cada uno de nosotros saber que estamos llegando precisamente o siendo de bendición para cada uno de ustedes. Nosotros, recuerde que solo somos instrumentos en los brazos amorosos de Cristo Jesús, y el que hace todo en nuestra vida es el Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Por eso le invitamos a que usted permanezca en Él y gozará de su divina presencia. Esos son los comentarios en la fanpage de su servidor. Gracias por estar disfrutando con nosotros a través de esta fanpage como Melvin López Elín. Quiero saludar también a los que nos sintonizan en nuestro canal en YouTube. Puede encontrarnos como Melvin López Rodríguez, también como Elín San Miguel. Son dos canales donde estamos transmitiendo este programa en vivo, y usted también puede dejarnos su comentario, su petición de oración, y también porque queremos orar por usted. Saludamos a los oyentes de Restauración también. Gracias por habernos acompañado en esta preciosa oportunidad. Amén, así es, por supuesto que sí. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a los que están ahí siempre en los 1450M de Restauración, siempre en sintonía. Muchísimas bendiciones. Gracias, hermanos, por estar siempre en sintonía de los 1450M de Restauración y de su programa Reflexión. Usted que lo hace siempre en las redes sociales, que está ahí en sintonía. Tenemos tantas ocupaciones, pero muchísimas gracias por guardar siempre un espacio, por apartar un espacio, a pesar de todos esos trabajos, quizás de los quehaceres, pero ahí está, en sintonía de reflexión, y es por esa razón que deseamos y le pedimos al Señor ser de bendición para su vida a través, por supuesto, de su palabra. Amén. Definitivamente, gracias, amados hermanos, por habernos acompañado. Vamos a hacer la oración final. Vamos a darle gracias a Dios por realizar, compartir la palabra y bendición. Vamos entonces, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este programa que permite, Señor, realizar en este día viernes. Gracias por cada una de las personas que han dejado su comentario. Gracias, Padre, por permitirnos llevarles aliento espiritual, sobre todas las cosas que tu vara, tu callado infunden aliento siempre, nuestro objetivo. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Sí, Señor, a ti sea toda la gloria y toda la honra, Padre Celestial. Te pido, Señor, en esta hora, por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que han dejado su petición. Te seguimos rogando en esta hora, Padre, por la vida de mi hermana Elena Cortés. Sé tú obrando, Señor, dándole la bendición que tu hija necesita, Padre Celestial. Te pido, Señor, sé tú siempre proveyendo todo lo necesario. Sé tú, Señor, bendiciendo su mesa, Padre, que nunca falte el pan de cada día, Señor Jesús. Te pido también, Señor, por Priscila Moreira. Sé tú obrando a favor de esta vida, sanando totalmente, Señor, su vida de cada una de esas enfermedades que agobian, Señor, ese cuerpo. Sana esos riñones, Señor, sana ese hígado graso, Padre. Para ti todo es posible. Dios, te pido por la vida de Sandra Verónica, Señor, por la vida de mi hermana Magdalena Godoy, que están luchando contra ese cáncer. Para ti no hay nada imposible, Dios. Sé tú obrando, sé tú sanando. Restaura, Padre Celestial, restaura esa salud, quitando todo cáncer. Yo sé que tú eres un Dios poderoso y que el tiempo de milagros no ha pasado. Tú sigues siendo el mismo Dios de ayer, de ahora y por todos los siglos, Señor. En el hueco de tu mano están cada una de tus hijas, Señor. Sé tú obrando también en el matrimonio Martínez Moreira, Señor Jesucristo. Restaura este matrimonio, Padre. Tú puedes obrar en estas vidas. Sé tú, Señor, ayudándoles a solucionar sus problemas, a entenderse. Dales la sabiduría que necesitan, Señor, y permíteles continuar, Señor, como un matrimonio, Padre. Sabemos que lo que tú unes, el hombre no lo puede separar, oh Dios. En tus manos está este matrimonio, Señor. Seguimos pidiéndote por la vida de mi hermana Jenny Ramírez. Sigue obrando
obrando en la vida de tu hija, Señor, sanándola, Señor, sana sus riñones, cambia, Señor, esos riñones, pon nuevos, Señor, en el cuerpo de tu hija, Padre. Para ti no hay nada imposible, Señor, la declaramos sana para gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Te pedimos también, Señor, por los padres de nuestra hermana, Señor, que envía su petición. Sus padres, Señor, están pasando dificultades, están atravesando problemas, Señor, pero tú eres un Dios justo, un Dios que todo lo puedes. Sabemos, Señor, que tú eres ese juez justo. Te pedimos, sé tú obrando, Señor, conforme sea tu voluntad, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, en tus manos, Señor, ponemos los padres de mi hermana. Ayúdales, Señor, ayúdales a confiar en ti, dales la sabiduría también para poder tomar cualquier decisión en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, por habernos permitido realizar un programa más. Bendiciones también, Señor, para aquellos que están en esta transmisión. Sé tú bendiciendo sus familias, bendiciendo sus empleos, a cada uno, Señor, donde quiera que nos sintonice. Que tu mano poderosa y divina bendiga sus vidas, Señor, y les guarde en el nombre de Jesús. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Que el Señor les bendiga. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra